En una conversación reciente, Valerie Bertinelli abrió las páginas más íntimas de su memoria, donde el amor y la pérdida se entrelazan como hilos imposibles de desatar. Habló de Eddie Van Halen, quien fue su marido, su amigo, una parte de su alma con una voz serena pero cálida, como si cada palabra estuviese destilada de largos años de añoranza. Incluso después de que su matrimonio llegara a su fin, el lazo entre ambos nunca se cortó. Siguieron viviendo juntos durante un tiempo como si aún necesitaran permanecer cerca para proteger algo más valioso que cualquier otra cosa, el respeto y el amor, aunque hubieran adoptado otra forma. Valerie compartió un detalle que pocos conocían. Janie, la segunda esposa de Eddie, se había distanciado de él unos años antes de su partida. Aún así, Janie estuvo presente en los últimos instantes de Eddie. Pero la historia entre ellos, Valerie se limitó a decir, era solo el inicio de esas cosas que dejan sin palabras, hasta que uno comprende que para quienes de verdad están cerca el amor, siempre encuentra un lugar sin importar el tiempo ni la distancia, incluso cuando ya no están en este mundo. En un momento, Valerie confesó con absoluta honestidad, he trabajado sin parar durante mucho tiempo. Solo quiero saber qué es realmente la alegría. En la fragilidad encontró la realidad. En la herida alcanzó la paz. Y en las ondas de radio del programa QFM 96 conducido por Tana Elliott, volvió una vez más al centro del escenario de su propia vida para hablar de su nuevo libro de memorias Enough Already Learning to Love the Way I Am Today. Allí el oyente podía percibir con más claridad su recorrido a amor, pérdida y aceptación de sí misma. Al hablar de Eddie, Valerie no relataba solo la vida de una leyenda de la guitarra, sino la de un hombre que un día la tomó de la mano para atravesar juntos los años más bellos y también los más duros. Se habían separado hacía más de 20 años, pero esa relación no se había apagado. Era como un río que cambia de cauce, pero sigue desembocando en el mismo mar, aquel donde la amistad y la admiración levantan orillas firmes. Valerie contó que cuando terminó su matrimonio eligieron un camino poco habitual. No hubo batallas judiciales encarnizadas ni abogados enfrentados. En su lugar, un mediador les ayudó a mantener la armonía, especialmente por su hijo Wolfgang. Incluso después de dejar de ser marido y mujer, siguieron viviendo juntos hasta que Valerie encontró una nueva casa. Eddie fue personalmente a verla para asegurarse de que era segura y cómoda para su hijo. Un gesto sencillo, pero que reflejaba un cariño intacto, solo transformado. Por supuesto, no todos los momentos fueron apacibles. En los primeros días tras la separación, Eddie también atravesó oleadas de ira, una reacción natural al cerrar un largo camino en común. Pero el tiempo, junto con el respeto y el amor que nunca se extinguieron, limpió esos matices amargos, permitiéndoles reencontrarse en un plano más profundo, donde ambos se unían por la comprensión y la bondad. Esa amistad, esa cercanía perduró hasta el momento en que Eddie partió en octubre de 2020. Hay personas de las que creemos habernos despedido, pero que regresan silenciosamente a nuestro corazón de formas inesperadas. Para Valerie, Eddie siempre estará allí, una parte de su vida imposible de separar. El amor entre ellos había cambiado, había madurado, pero nunca desapareció. Existía como una lámpara cálida que iluminaba los recuerdos, guiaba hacia la aceptación y le recordaba que hay vínculos que nada puede romper. Cuando le preguntaron por Janie Levy, la segunda esposa de Eddie Van Halen, y si sus declaraciones podían incomodar a alguien, Valerie Bertinelli admitió suavemente que no estaba segura de haber contado alguna vez que Janie se había marchado unos años antes de que Eddie muriera. Sin embargo, también recalcó, Janie estuvo allí en los últimos momentos de Eddie, una presencia suficiente para demostrar que el vínculo entre ellos seguía teniendo significado, a pesar de los cambios que trae el tiempo. Para Valerie, esto solo reflejaba una verdad sencilla pero profunda. El amor no siempre es un camino recto, llano y previsible. Cambia, crece, a veces existe de maneras que ni siquiera uno imagina y que resultan difíciles de explicar. La relación que compartió con Eddie era única, imposible de encajar en ningún molde. Y respetaba que la relación entre Eddie y Janie también tuviera su propio valor, aunque sus contornos no siempre fueran fáciles de definir.
En la entrevista, Valerie retrocedió para observar toda la línea del tiempo. Ella y Eddie se separaron. En 2002, se divorciaron oficialmente en 2007. 2 años después, Eddie se casó con Janie Levy. Valerie, por su parte, encontró en 2011 un nuevo amor junto a Tom Vitale. Pero los años siguientes no fueron solo de color de rosa. Ella habló abiertamente de las dificultades en su matrimonio con Tom, hasta que solicitó el divorcio en noviembre de 2021. Esa franqueza es lo que dio tanta fuerza a su libro. Valerie no evitaba los desafíos que había vivido, sino que los asumía como oportunidades para crecer. Uno de los capítulos más conmovedores del libro es cuando recuerda el momento en que Eddie se fue. Valerie y su hijo Wolfgang estaban junto a la cama tomándole la mano, escuchándole pronunciar sus últimas palabras: «Te quiero». Solo 3 palabras, pero que contenían toda una vida compartida. Para Valerie, ese recuerdo será siempre una luz cálida, un recordatorio de que el amor puede quedarse flotando en el aire, incluso cuando la muerte ha cerrado todas las frases. En sus memorias, escribe que hay sentimientos que permanecen colándose en los instantes menos esperados. Esas palabras, al repetirse en la entrevista, se convirtieron en el hilo conductor de toda la historia. El amor puede ser complejo, pero también resistente y orgulloso de sobrevivir a la tormenta. Para Valerie, amor, pérdida y memoria son inseparables, se mezclan y tocan cada faceta de la vida. Eddie Van Halen murió a los 65 años, dejando una carrera legendaria como uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Pero para quienes de verdad le conocieron, su mayor legado no quedó sobre el escenario, sino en sus corazones. El viaje hacia la aceptación de sí misma es el núcleo del nuevo libro de Valerie. Al seguir adelante, espera inspirar a otros a abrazar las contradicciones tan hermosas como caóticas de la vida. Para ella, cada final es solo una puerta hacia un nuevo comienzo, una oportunidad de amar de otra forma, de aprender y de crecer. Su historia es testimonio de la resistencia del espíritu humano, un mensaje de esperanza, sanación y amor por uno mismo. La vida no siempre se desarrolla como esperamos, pero incluso así, la alegría puede encontrarse en el camino que elegimos recorrer. Al concluir la entrevista, Valerie dejó un instante de silencio. Sus palabras llevaban la sabiduría destilada tanto de la alegría como del dolor. En esta nueva curva de su vida, eligió acoger cada giro y cada desvío, confiando en que cada paso la acercaría más a la persona que siempre había sido en esencia. El viaje de amarse a sí misma seguía en curso. No era solo la historia de superar una pérdida, sino la historia de vivir plenamente y elevarse desde el mismo dolor. Continuó compartiendo su historia con el mundo como un recordatorio de que todos tenemos la fuerza para abrazar la vida con su caos y su belleza, y convertirla en un camino pleno. El amor, la pérdida y la última despedida entre ella y Eddie, todo se había convertido en una parte inmortal de la memoria. Incluso en las redes sociales, Valerie mantenía esa franqueza. Recientemente escribió una publicación cargada de emoción sobre Eddie en Instagram, después de ver un programa de televisión con la participación de Wolfgang, en el que él hablaba de la vida y la brillante carrera de su padre. Sentada frente a la pantalla, Valerie tuvo que detenerse varias veces. Los recuerdos regresaban dulces y punzantes como olas que se suceden, recordándole la etapa de su vida que ambos compartieron. Y aunque aquel matrimonio se había cerrado hacía mucho, seguía siendo una de las partes más profundas de su vida, una relación compleja pero insustituible. La relación entre Valerie Bertinelli y Eddie Van Halen se extendió durante más de 2 décadas, un tiempo tejido de desafíos, amor y finalmente un dolor inconsolable. Se casaron en 1981 bajo la mirada escrutadora del público, cuando Eddie ya era una leyenda de la guitarra con Van Halen. Al mirar atrás, Valerie admitía una verdad que le llevó muchos años reunir el valor para enfrentar. Eddie no fue el alma gemela que ella creyó en aquellos primeros días. Los desafíos no fueron menores: la lucha de Eddie contra las adicciones, las grietas causadas por las infidelidades. Todo ello fue pesando sobre los cimientos de su relación. En 2001 se separaron. En 2007 el matrimonio se cerró oficialmente. Valerie
Había dicho que no era fácil reconocer aquellas fracturas, porque cada grieta traía consigo una herida profunda. Pero incluso cuando el amor romántico desapareció, el vínculo entre ellos nunca se desvaneció del todo. Cuando Eddie falleció en 2020 a causa de complicaciones de un cáncer de garganta, Valerie sintió como si una parte de su vida también hubiera terminado. Confesó que en cierto sentido se sintió como una viuda en duelo, aunque llevaban casi 20 años separados. Ese sentimiento no era sencillo, ya no era su esposa, pero seguía unida a él por un lazo imposible de cortar. Su hijo Wolfgang. Al ver a su hijo en el programa Behind the Music, cuando Wolfgang hablaba del legado musical y de la vida de su padre, Valerie se vio obligada a enfrentar de nuevo su propio papel como madre y como alguien que había caminado junto a Eddie durante muchos años. Esos recuerdos no eran fáciles de abrir, pero eran necesarios. Wolfgang también recurrió a las redes sociales para dar las gracias por la oportunidad de repasar la trayectoria de su padre, reconociendo que hubo momentos muy difíciles de revivir. Esa sinceridad caló hondo en Valerie, recordándole que Eddie seguía presente en sus vidas, incluso después de haberse ido. «El dolor no sigue un calendario», compartió Valerie. Incluso muchos años después del divorcio, la muerte de Eddie seguía afectándola de maneras que no había previsto. Aunque el amor romántico quedaba atrás, la historia entre ellos no se había borrado jamás. Wolfgang, lo mejor que, según Valerie, obtuvieron de su tiempo juntos, seguía siendo un puente entre el pasado y el presente, una prueba viva del amor que compartieron. Valerie también recordaba los días previos al último aliento de Eddie. Ella y Wolfgang estuvieron a su lado aportándole pequeños consuelos. Pidieron pizza y burritos, sus comidas favoritas, como una manera de conservar un poco de normalidad en el ambiente del hospital. En esos días dolorosos, buscaron la alegría en lo más simple: comer juntos, sentarse juntos, escuchar la respiración del otro. Porque, como Valerie se seguía preguntando, ¿qué sucede cuando el amor sigue dentro de nosotros, pero no podemos definirlo? Esa pregunta la acompañó en cada entrevista después de la muerte de Eddie. Y quizá la respuesta no estaba en la razón, sino en el mismo instante en que seguían tomándose de la mano hasta el último momento. Valerie solía hablar del lazo especial que los unía, un lazo que incluso cuando el romance se había cerrado, nunca desapareció del todo. Ese amor, como un viento que no se deja encerrar por las cláusulas de un matrimonio o las sentencias frías de una separación, seguía existiendo en silencio, sin necesidad de ser reconocido. Recordaba a Eddie con un respeto tierno, sobre todo por la forma en que él siempre fue honesto con sus sentimientos. Nunca temía decir «te quiero», ni mostrar la fragilidad de su corazón. Y fue esa fragilidad en los últimos momentos que compartieron la que dejó en ella una marca imborrable. Al repasar toda su vida con Eddie, Valerie sabía que esa transparencia emocional de él era un regalo que siempre guardaría. Los últimos intercambios de cariño, los momentos de paz, que parecían pequeños, pero contenían toda la fuerza del vínculo, se convirtieron en la prueba de que incluso ante el umbral de la muerte, el amor no se marchaba. Para Valerie, los últimos días junto a Eddie no fueron solo una despedida, sino también una afirmación silenciosa: el amor, una vez que ha existido, sigue allí. A veces las despedidas más duras son las que más nos sorprenden, dijo al hablar de la profundidad de esos últimos instantes. Esa historia, aunque se cerrara para Valerie y Eddie, habría otro capítulo en Wolfgang Van Halen, el hijo que lleva sobre sí tanto el legado como la enorme sombra de una leyenda. Para él, el vínculo con su padre era a la vez una bendición y una carga. Ser hijo de Eddie Van Halen significaba nacer en un resplandor deslumbrante, pero también pesado. Desde muy pequeño, Wolfgang sintió esa presión. La muerte repentina de su padre en 2020 le arrancó una parte de sí mismo, dejando un vacío imposible de llenar. Él mismo ha dicho que su vida y su carrera siempre estuvieron ligadas a su padre. La música para él no es solo un oficio, sino un viaje que atraviesa el amor y la pérdida. Con apenas 15 años, Wolfgang se unió a Van Halen, ocupando el puesto fundamental de la banda, en sustitución de Michael Anthony. Aquel momento fue a la vez un punto de inflexión y un reto. Muchos admiradores dudaban: era demasiado joven,
¿O ese lugar le llegaba solo por ser un Van Halen? En el especial Behind the Music, Wolfgang admitió que esa mirada crítica siempre fue una carga, pero que no estaba allí por la fama, sino porque quería estar cerca de su padre, especialmente cuando la salud de Eddie comenzaba a deteriorarse rápidamente a principios de la década de 2000. En aquel entonces Eddie luchaba contra la adicción y las heridas que le dejó el divorcio de Valerie en 2005. Wolfgang creía que su presencia no era solo una elección musical, sino también un intento de mantener a su padre tranquilo, de ofrecerle un punto de apoyo en aquellos días oscuros. Aunque solo era un adolescente, asumió una responsabilidad mucho mayor de la que le correspondía por su edad. Quizá aquella influencia llegó hasta Eddie porque en 2007 decidió ingresar en un centro de rehabilitación, un rayo de esperanza para toda la familia. Pero ni siquiera las mejores intenciones pueden borrar el dolor de ser juzgado por el público. Wolfgang lo comprendió muy bien. Aunque su impacto en la vida de su padre fue positivo, muchos seguidores de Van Halen lo criticaban asegurando que no merecía el puesto e incluso dudaban de que se preocupara por algo más que por su propia actuación. Esa desconfianza constante sobre su capacidad y sus aportaciones musicales aumentó la presión tensando su relación con David Lee Roth. El punto álgido llegó cuando Roth se negó a grabar una canción que Wolfgang había coescrito. Incluso dentro de la banda tenía que luchar para ganarse el reconocimiento. Su vida personal tampoco estuvo libre de heridas. Cuando tenía apenas 8 años, a su padre le diagnosticaron cáncer de lengua, el inicio de una larga y dura batalla contra la enfermedad. Y desde aquellos días, él supo que la música, el amor y la pérdida siempre caminarían juntos en su vida. Aunque Eddie luchó con determinación desde el principio, en 2017 la enfermedad avanzó en silencio como un viajero no invitado. En aquel momento, los médicos fueron claros: cáncer de pulmón en fase 4, y el tiempo restante se contaba en unas pocas semanas. Pero Alemania le abrió a Eddie otra puerta donde tratamientos especiales le regalaron 3 años más de vida. 3 años para respirar el aire junto a su familia, para ver crecer a Wolfgang, para seguir compartiendo comidas y risas bajo el mismo techo. Sin embargo, el tiempo, aunque prolongado, sigue siendo un río que no se detiene. Los sueños que aún no habían tomado forma empezaron a disolverse en el vacío. La familia Van Halen alimentaba una esperanza ardiente: reunirse para una última gira. Querían volver a estar juntos sobre el escenario y que Wolfgang fuera quien abriera todos los conciertos. La idea emocionaba a todos como si tuvieran entre las manos un milagro. Pero al final, ese milagro no llegó. La salud de Eddie se debilitó y después la pandemia de COVID-19 impidió su regreso a Alemania para continuar el tratamiento. El sueño de la gira se desvaneció. Durante aquellos años, Wolfgang dejó a un lado en silencio sus planes de publicar el álbum Mammoth Bolobobeacha. Eligió permanecer cerca de su padre acumulando cada instante, como si el tiempo pudiera retenerse mediante el amor. En octubre de 2020, cuando Eddie falleció, el vacío no fue solo para la familia, sino que conmovió a millones de corazones de admiradores. Y fue Wolfgang quien dio la noticia al mundo. Poco después publicó la canción Distance, un tema íntimo acompañado de grabaciones familiares con su padre. La había escrito antes de la muerte de Eddie con la intención de compartirla mientras él aún vivía. Pero ahora, cada vez que sube al escenario y canta Now Wolfgang, siente tanto el peso como el vacío de la memoria. Es un camino inestable honrar el legado de su padre y al mismo tiempo lidiar con su propio dolor. Tras aquella pérdida, Wolfgang entró en un mundo diferente, donde el duelo y la presión del apellido Van Halen coexistían. Los hospitales se convirtieron en puertas difíciles de cruzar, pues reavivaban los recuerdos de los últimos y dolorosos días de Eddie. Y como si no bastara, tuvo que enfrentarse a historias distorsionadas en los medios, mentiras sobre su familia, tergiversaciones sobre el amor profundo que se tenían. Wolfgang no ocultó los momentos en los que cayó en la oscuridad de la depresión, ni las crisis de ansiedad agravadas por muchas causas, desde el consumo de drogas que su padre había tenido en el pasado,
una relación anterior marcada por el engaño hasta la presión insoportable de estar a la altura del legado Van Halen. Internet, con su lado más cruel, hizo aún más difícil cerrar las heridas. Se convirtió en blanco de burlas y comentarios hirientes de quienes cuestionaban su talento y su lugar en la música. Esa negatividad constante pesó sobre la mente de Wolfgang, haciéndole sentir que su fama era como una camisa demasiado ajustada presente en cada instante de su vida. Sin embargo, en lugar de perderse en el ruido, eligió salir de él. En entrevistas, Wolfgang ha admitido que alejarse de la toxicidad en las redes fue una de las decisiones más importantes que ha tomado para su salud mental. La música se convirtió en su escudo, y la familia y la felicidad personal en su refugio. Desde entonces, Wolfgang empezó a encontrar su propio camino, uno que no niega la enorme sombra de Eddie Van Halen, pero que tampoco permite que lo consuma. La historia de Wolfgang es, ante todo, una historia de resiliencia y amor. Sigue avanzando siendo a la vez hijo de Eddie Van Halen y un artista independiente. Continúa honrando la memoria de su padre, pero también forja un legado propio. Porque como ha aprendido, incluso las luces más brillantes proyectan sombras, y encontrar la salida de esas sombras es una batalla que cada uno solo puede librar por sí mismo. Y quizá al escuchar el viaje de Wolfgang también comprendamos que cada persona, ya sea que lleve dentro un legado deslumbrante o un recuerdo doloroso, debe encontrar la manera de seguir su propio camino. Esta historia no trata solo de un hijo y un padre, sino también de amor, de pérdida y de la fuerza para levantarse en medio de las sombras de la vida. Si esta historia te ha hecho sentir algo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez un momento en el que tuviste que aprender a soltar para seguir adelante? Me encantaría conocer tu respuesta. Y si quieres acompañarme en las próximas historias, relatos sobre música, personas y viajes emocionales, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hagamos que juntos mantengamos vivos esos